Hola, buenas tardes. Mi nombre es Samuel Darío Pérez Jiménez y hoy quiero darles la bienvenida a esta conferencia titulada Registros semióticos, análisis de dificultades y estrategias en la resolución de ejercicios. A lo largo de esta plática vamos a explorar un tema que, en mi opinión, es fundamental para entender por qué a tantos estudiantes, e incluso a nosotros, como docentes, como tutores virtuales, se nos complican las matemáticas, ya sea entenderlas, ya sea enseñarlas, etc. Lo que yo busco, lo que yo espero es que reflexionemos juntos sobre el cómo aprendemos y por qué a veces parece que las matemáticas son un idioma extraño. También espero que esta plática nos genere conciencia y adoptemos otras formas de enseñar estos temas e inclusive pues de aprenderlos también. He dividido esta plática en 4 partes clave. Primero, estableceremos un breve contexto, en donde hablaremos de esa sensación de que las matemáticas son difíciles de ver. Como segundo punto, les presentaré la teoría de registros de representaciones semióticas, que pues es un tanto complejo, digamos, de explicar, pero trataré de desmenuzarla para que comprendan y para que entiendan el siguiente punto, que es el corazón de esta plática. Aquí veremos la evidencia. Aquí les mostraré los resultados de un estudio personal que realicé aquí en la Universidad CNSI, donde puse a prueba esta teoría para observar cómo un estudiante resuelve un ejercicio, qué estrategias utiliza, si es consciente de las instrucciones que se le dan, si analiza la información o si solo mecaniza procesos, también se interpreta esa solución en el contexto dado. Y finalmente cerraremos con las conclusiones y también algunas recomendaciones que personalmente puse, pues para que la apliquemos nosotros como docentes, ¿verdad? Y podamos implementar esta teoría para lograr un aprendizaje en matemáticas un tanto más significativas. Bueno, empecemos por el principio. ¿Alguna vez se han sentido que no logran, que no pueden ver las matemáticas en sí, que son abstractas, que son difíciles, que son lejanas? Pues bueno, esta sensación es normal y tiene una explicación un tanto psicológica, digamos. Imaginemos esta situación. Estamos de viaje, vamos a Estados Unidos y vemos la típica señal de octagonal en color rojo que dice stop. Pues obviamente todos o la gran mayoría de nosotros sabemos qué significa esta señal. Pero ahora si viajamos, por ejemplo, a Turquía, vemos una señal circular roja con una mano en el centro. Evidentemente no dice stop, pero entendemos perfectamente la idea, que es detenerse. Mismo caso, imaginemos que ahora viajamos a Alemania. El símbolo es igual que el de stop, es un octágono rojo, pero aquí no dice stop, aquí dice halt. Nuestro cerebro, relaciona esta palabra inmediatamente con alto, quizás por su fonética parecida, pero pues realmente no comprendemos el alemán. Sin embargo, lo asociamos por intuición. Y ahora imagínense qué tal viajamos a cualquier lugar del mundo, el que sea. Generalmente, la luz roja de un semáforo quiere decir detente. Como pueden ver, no hay palabras, pero nosotros asociamos ese color rojo con la acción de detenerse. Aquí está el punto clave. Tenemos 4 representaciones distintas. Tenemos 2 señales octagonales, una mano dentro de un círculo y un semáforo. Todos apuntan a una sola idea, que es la orden de detenerse. Estoy seguro yo que el 99% de ustedes no confunden la palabra stop con la acción de frenar el auto, por ejemplo. Entendemos que es un símbolo nada más, es una forma de lenguaje para comunicar una idea que a alguien se le ocurrió en algún punto de la historia. ¿A qué quiero llegar con esto? Pues bien, aprender las matemáticas es exactamente igual. Pero aquí el problema es que muy a menudo los estudiantes sí confunden el símbolo con la idea. Ellos ven
digamos, una fórmula, inmediatamente dicen, ay no, qué aburrido, qué difícil está esto. Ellos no son capaces de entender que una fórmula solamente es una simple representación, es un lenguaje que alguien ideó para explicar algo. Y eso se vuelve crítico en un momento muy específico de la vida académica, en donde dan el salto de la aritmética al álgebra. Y aquí es donde muchos estudiantes de plano fracasan, se rinden, reprueban, se salen de estudiar, etc. Esta transición de pasar a la aritmética al álgebra, yo lo veo como uno de los orígenes que propician a la incomprensión de las matemáticas en sí. Pensemos un momento en la aritmética. La aritmética es concreta, es algo seguro para los estudiantes. Aquí las reglas son claras. 2 más 2 es 4 y punto, se acabó. El número 2, el símbolo 2, siempre va a valer 2. El 4 siempre va a valer 4. Es algo predecible. O cuando nosotros hacíamos las restas, por ejemplo, en la primaria, que nos decían que si teníamos 5 menos 9, la maestra al maestro nos decía que eso no se podía hacer. No se puede restar un número pequeño a un número grande. Entonces, pues, ahí acababa. No se podía hacer y ahí se quedaba y hasta ahí lo dejábamos. Pasábamos ahora a la secundaria y ahí la sorpresa es que esas restas sí se podían hacer, que 5 menos 9 era menos 4. Y ahí aprendíamos que había números negativos y decíamos, va, lo aprendo, lo asimilo, te lo compro. Y todo funcionaba perfectamente, todo iba muy bien. Pero de repente llega el álgebra. Y ahí vemos que nuestro profesor, nuestra profesora, ahora empieza a escribir letras en el pizarrón. Tenemos x más y igual a z. Y le preguntábamos, profesora, pero pues ¿cuánto vale la x? ¿Cuánto vale la y? Y ella o él nos respondía, pues depende. Bueno, esa palabra, ese depende, es el origen de toda una confusión. Esto lo digo porque la x ahora puede valer 2, puede valer 10, la y puede valer 5, puede valer 7, no sé. Puede ser una cantidad de cierto producto que vendes, una letra puede representar la altura de una pared, etc. Y aquí nos damos cuenta de que ya no vivimos en un mundo predecible. Entonces el estudiante pasa de un sistema basado en respuestas cerradas, donde 2 más 2 siempre va a ser 4, a un sistema basado en relaciones. Tenemos x igual a 5, x más y igual a z, etc. Y este salto, que como docentes muchas veces no sabemos cómo guiar, porque nosotros, siendo sinceros, nos centramos solo en que sepan hacer algo, que dominen un proceso, que se aprendan las reglas y punto. O peor aún, que hagan tal ejercicio bajo un método establecido. Y a veces nos cerramos a la diversificación de soluciones o de formas de llegar a una solución. Sobre todo también nos interesa, no sé, el significado nada más, la respuesta, el resultado. Que esté bien o que esté mal, ya está ahí. Entonces este salto de la aritmética al álgebra es precisamente un punto donde perdemos a la mayoría de los estudiantes, donde reprueban, donde se salen, donde de plano ya no comprenden las matemáticas y dicen que son materias muy aburridas, muy X. Personalmente yo relaciono esta problemática con la enseñanza tradicional. Nuestra educación, particularmente en matemáticas, se ha basado por mucho tiempo en metodologías tradicionalistas. Esto se centra en 3 cosas principales que yo deduje. ¿Okay? La primera es la manipulación de símbolos, en donde se enfoca mucho en que el estudiante sepa qué hacer con la X, con la Y, con la Z, con la A, con la B, o alguna otra variable. ¿Okay?
y que aprenda qué reglas seguir y aplicar en el despeje de ecuaciones, por ejemplo. ¿Okay? Vamos a poner un ejemplo. Cuando nos enseñaban en secundaria el binomio al cuadrado. Okay. El profesor nos repetía una y otra vez cómo obtenerlo. El cuadrado del primero por el segundo, más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. ¿Okay? Ya aparecía una canción en nuestra mente. Y quiero aclarar que pues esto no está mal, ¿verdad? Aquí lo malo es que solo se enfoca a eso y ya, a memorizarlo, aprenderlo, que el estudiante sepa cómo escribirlo y que sea capaz de sustituir valores que se le dan en la expresión y hasta ahí. Pero rara vez se explica su significado, para qué se utiliza, qué representa esa fórmula, cómo puedo llevar esa fórmula a otro campo, por ejemplo, la geometría. ¿Okay? Solo nos importa la educación tradicionalista, solo importa que el estudiante sepa manipular los símbolos, seguir la fórmula, colocar los numeritos en las letras y dar una respuesta. El segundo punto, yo considero que es la repetición mecanizada de algoritmos. Un ejemplo perfecto de esto es el uso de la fórmula general. ¿Okay? Se le da al estudiante 20 ecuaciones cuadráticas y le pedimos una y otra vez que identifique primero cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. Y lo sustituya en la fórmula. Y que la siga, ¿verdad? Que la siga como una receta de cocina y hasta ahí. Entonces el estudiante se vuelve un experto en seguir dicha receta, pero no tiene ni idea de por qué, por ejemplo, es más menos en la fórmula. No sabe por qué. Tampoco sabe por qué te he dado soluciones a esta fórmula. Por qué las letras o los números se transforman ahora en valores colocados en la fórmula. Y pues en sí es pura mecanización. Después se le pide que haga una ecuación cuadrática incompleta. Y aquí viene pues la confusión, ¿verdad? De que no sabe ni cómo afrontarla porque ya no tiene un término. Entonces la fórmula que se les dio al principio, la fórmula general, pues ya no tiene sentido en lo que ellos consideran pueden aplicarlo. ¿Okay? El tercer punto es donde el docente dicta y el estudiante repite. Esto hace referencia al modelo de enseñanza como tal. El profesor es el que sabe, es el que se para frente al pizarrón, el que lo llena de operaciones, y la principal habilidad que desarrollan los estudiantes es que copien rápido, que terminen de copiar lo que anotó el profesor antes de que lo borre. ¿Okay? Que copien esos pasos en su cuaderno y luego que los repliquen de memoria en algún examen o en alguna tarea que les deje, pero pues aquí que aprendió el estudiante, lo que el docente le enseñó ya, es todo. El problema es que este modelo, aunque pueda parecer ordenado, pues sí tiene consecuencias muy graves y muy reales en la forma en la que los estudiantes aprenden, en este caso, pues las matemáticas. Sobre el aprendizaje superficial. Bueno, aquí el estudiante pues ya pasa el examen, ¿verdad? Pero no sabe ni cómo lo pasó. Estos son los errores, los detalles que genera el aprendizaje tradicionalista. ¿Okay? El estudiante obtiene un 9, obtiene un 10 de calificación, supongamos en cálculo diferencial, pasó la materia y pasa a la siguiente, pasa a cálculo integral ahora. Pero en cálculo integral resulta que tiene que utilizar la derivada. Entonces no aprendió nada el estudiante y ahí va y le pregunta al profesor: oiga, profesor, ¿qué era una derivada? ¿Cómo se aplica una derivada? Etcétera. Y es aquí donde se evidencia que lo que aprendió para el examen en cálculo diferencial pues no sirvió de nada ahora en cálculo integral. Pasó la materia, sacó su 10, pero después ese conocimiento ya no existe en él, ya se fue. ¿Esto por qué pasa? Porque fue algo superficial,
algo que no tuvo significado para él, y pues pasó a la materia, pasó a cálculo integral, y que Dios lo acompañe, que Dios lo bendiga. Esto provoca una ansiedad ahora en el estudiante. Ahora tiene miedo a la materia cálculo integral. Ve un ejercicio y su mente ahora se bloquea. Y se dice a sí mismo, no puedo, no soy bueno para esto. ¿Esto por qué pasa? Porque la enseñanza tradicional se enfoca mucho al castigo del error. Si te equivocas en un signo al principio, todo el proceso que hagas ya va a estar mal. Tienes un 0. Entonces, la enseñanza tradicional no valora el proceso de pensamiento del estudiante, solamente se enfoca a que un resultado esté bien o que un resultado esté mal. Estos factores se ven reflejados en los altos niveles de reprobación. Aquí es donde las matemáticas o las materias que llevan matemáticas, sea la contabilidad, la arquitectura, la actuaría, la programación, por mencionar algunas, siempre están dentro de las tasas de reprobación en niveles muy altos, ¿ok? Y esto personalmente lo veo reflejado desde mi experiencia, también por las cifras de cuántos estudiantes se van a los extraordinarios aquí en la universidad, digamos, en materias de álgebra, de ecuaciones, de cálculo integral, de la propia contabilidad, etcétera, ¿ok? La consecuencia final y la más triste, pienso yo, es la deserción progresiva, en donde los estudiantes no solo reprueban la materia, sino que de plano huyen de ella. Esto genera una repercusión después, por ejemplo, digamos, un estudiante de preparatoria que llevó una enseñanza tradicionalista y que después tiene que elegir una carrera universitaria. Entonces, ¿cuál es su primer filtro que él se hace? Pues quiere una carrera que no lleve matemáticas, ¿ok? Y esto pasa porque el estudiante no es que no sea capaz de entender o de dominar las matemáticas. Esto pasa porque el modelo tradicional solo le enseñó a mecanizar en lugar de a razonar. Entonces, si este modelo tradicional no está funcionando, pues ¿cuál es la alternativa? Para encontrar una solución, primero tenemos que entender de dónde nace el problema. Y para eso vamos a recurrir a la teoría de un hombre que se llama Raymond Duval, que es pues el tema central de esta plática. La teoría de representaciones de registros semióticos. Aquí es donde entra la idea de un filósofo y psicólogo francés llamado Raymond Duval, o Duval. Allá por los años de los 90, pues él se hizo una pregunta. ¿Cómo es que los estudiantes logran o no logran comprender las matemáticas? Entonces él se da cuenta de que la dificultad de las matemáticas no radica en los números, sino en los signos que usamos para representarlos. A esto Duval le llamó con el nombre de paradoja cognitiva de las matemáticas. Y con base a trabajos previos de Kant, de Gottlob, de Edmund, de Peirce, de Saussure, de Piaget y de Vygotsky, él propone una solución a la que llamó teoría de representaciones o teoría de registros de representaciones semióticas. ¿Ok? Y aquí pues la pregunta lógica es, pues, ¿para qué hizo esto? ¿Por qué? Bueno, entonces él sintió la necesidad de crear esta teoría pues para detectar qué problemas se hay en los estudiantes y con base a esta teoría el tratarlos de resolver. ¿Ok? Esta teoría surge para explicar precisamente cómo es que construimos y comprendemos el conocimiento en las matemáticas. Duval
se dio cuenta de que no aprendemos de golpe, sino que construimos el conocimiento usando diferentes sistemas, diferentes signos, como antes vimos en diapositivas anteriores, señales, por ejemplo la de stop. Entonces nosotros usamos distintos lenguajes para capturar una misma idea. Y aquí está la observación clave que hizo Duval. Él se dio cuenta de que en matemáticas no basta solo con calcular cosas. ¿Okay? Volvemos al ejemplo en donde el estudiante puede ser un experto en el uso de la fórmula general y encontrar muy bien los valores x1, x2, lo sabe calcular, lo sabe hacer, pero Duval, él dice que esto no es suficiente. Él menciona que es necesario que el estudiante represente ese mismo concepto en diferentes idiomas. A estos idiomas Duval los nombra como registros. Entonces Duval quería observar si un estudiante, además de seguir una fórmula, era capaz de, volviendo al ejemplo de la ecuación cuadrática, de dibujar la hora, de que trazaran su parábola, de que fuera capaz el estudiante de ver las soluciones de manera gráfica, y que aparte fuera capaz el estudiante de que explicara con sus palabras qué significaban esas soluciones o qué representara esa gráfica, que trasladara la fórmula cuadrática a la definición de parábola, o que identificara mínimo que eso pues es una parábola. ¿Okay? Duval quería saber si el estudiante podía pasar de un registro a otro de manera fluida, a lo que él llama o llamó en su tiempo como coordinación entre registros. Durante sus estudios él se da cuenta de que lamentablemente pues esto no se logra, hay una descoordinación. A esto él le llama desconexión entre lo procedimental, que es el proceso de hacer operaciones, de resolverlo, a esto lo llama tratamiento, y lo conceptual. A este término conceptual a él lo llama como conversión. ¿Okay? Un ejemplo simple de estas dos palabras, tratamiento y conversión, están en este ejemplo. Se le pide a un estudiante hacer la división de 1 sobre 2. ¿Okay? Y él tranquilamente lo hace en la calculadora o lo hace manualmente, como lo enseñó como lo aprendió en la primaria, y obtiene 0.5. ¿Okay? Pero luego ve esto de la forma de una fracción, digamos, 1 sobre 2 igual, pero ahora en fracción, nada más. Y está en el tema de álgebra, pero con fracciones. Entonces el estudiante ahora ya no es capaz de relacionar esa fracción con el 0.5. A eso se le llama una desconexión. ¿Okay? Otro ejemplo, digamos que luego en un examen se le da una imagen de un pastel que está partido a la mitad. ¿Okay? Y le piden calcular su equivalencia. Entonces el estudiante de nuevo no logra comprender que esa mitad del pastel equivale o representa lo mismo que un medio, o 0.5, o 1 sobre 2. Entonces esto es un ejemplo de desconexión presente en diversos registros. Entonces el estudiante pues sabe hacer la operación, en la calculadora lo hizo, 0.5, pero quizás no comprende del todo el concepto de la mitad de algo. ¿Okay? Por eso es que Duval llega a la conclusión de que el verdadero pensamiento matemático no se reduce solo a hacer cálculos. No se trata de qué tan bueno, qué tan rápido seas despejando una variable. El verdadero pensamiento matemático es la capacidad de cambiar entre representaciones, ¿okay? De ver una gráfica y poder describirla con palabras propias, o de leer un problema verbal, o inclusive de escucharlo, y poder ser capaz de crear una fórmula que lo represente. ¿Okay? Y bueno, antes de ahora sí adentrarnos
con la teoría, con la teoría aplicada al caso, vamos a definir unos términos que son clave, pues para no perdernos tanto y tener una noción, un poco de más de contexto. ¿Okay? Bueno, acabamos ya de ver que Dual distingue entre tratamiento, que es hacer operaciones, y la conversión, que es traducir una idea. ¿Okay? Y dijimos que el problema fundamental es que confundimos la idea, que es el objeto, con su representación, que es la parte simbólica. ¿Okay? Para eso vamos a definir o hablar de qué es una idea. Una idea es un objeto. Este término de objeto se divide en dos tipos. Están obviamente los objetos que son tangibles, que son aquellos que podemos ver, que podemos tocar, oler, sentir. Es decir, algo físico, algo material. Por ejemplo, una piedra, una hoja, una manzana, en donde su existencia pues no depende de un símbolo. Una piedra siempre va a ser una piedra, una manzana es una manzana y una hoja es una hoja. El segundo tipo hace referencia a los objetos que son intangibles o que también se llaman constructos. Estos son conceptos que no existen físicamente en el mundo, sino que le hemos construido en nuestra mente y le dimos formas de representación, donde su existencia depende totalmente de un sistema de signos, para que podamos nosotros comunicarlo y sobre todo entenderlos. Por ejemplo, aquí tenemos un símbolo, que la justicia es un constructo. No puedes tocar, no puedes ver la justicia de forma física, ¿ok? Pero sí la podemos representar con la imagen de una balanza. Otro claro ejemplo, pues es el amor. Es un constructo, no puedes tocar el amor, pero sí lo podemos representar pues con la figura de un corazón rojo. Las ideas, nadie sabe cómo son, pero se pueden representar, así como la figura que estamos viendo. Y por último están los números. El concepto de 2 pues no existe físicamente. Lo que sí existe son 2 manzanas o 2 piedras. Pero el concepto puramente de 2 en sí es una idea que alguien tuvo, lo representó de la forma en la que conocemos hasta el día de hoy. Y pues aquí lo tenemos, ¿verdad? Y aquí es donde nace esta conexión con las matemáticas. Entonces podemos concluir que un número es un constructo, ¿okay? Es algo intangible, algo que no existe. Y a esto le vamos a llamar objeto matemático. Entonces nosotros ya vimos que un constructo es algo que no existe, algo intangible. Aquí podemos observar en la imagen diversas representaciones de dicho constructo que se tuvieron pues a lo largo de la historia sobre lo que eran los números. Desde que a alguien se le ocurrió usar piedras para representar cantidades, después estructurar esas piedras como una herramienta de cálculo, naciendo así el ábaco. Después alguien dijo, no, voy a representar ahora yo mis números con letras, y nacieron los números romanos, ¿ok? O inclusive aquí en México, algún maya se le ocurrió decir, yo voy a representar mis números pues con líneas y con puntitos. Entonces nace el registro numérico maya. Y aquí el punto a lo que quiero llegar es que los números y sus representaciones fueron evolucionando hasta el día de hoy, hasta tener los números que estandarizamos y que conocemos hoy en día. Okay, todos estos ejemplos que vemos aquí son objetos matemáticos. Y hay que tener muy en claro de que los objetos matemáticos
solo se pueden representar, ¿ok? No existen como tal los objetos matemáticos. Dicho lo anterior, llegamos a la conclusión de que un objeto matemático como un número es un constructo, ¿ok? Es la idea. Y dijimos que solo podemos acceder a esa idea, a través de sistemas de signos. Entonces es aquí donde entra en juego esta palabra que es semiótica. La semiótica es la ciencia que estudia los signos y sus significados. Y no solo la podemos ver en las matemáticas. La semiótica está presente en nuestra vida diaria. Como ya vimos, existen símbolos que representan detenerse o que quieren decir que te detengas. Okay, tenemos tres signos aparentemente diferentes. Tenemos una luz de color roja, un gesto de una mano y una figura geométrica con una palabra ahí en medio. Pero todos estos símbolos nos comunican el mismo significado, la misma idea intangible, que es que te detengas. Esto, pues, es la semiótica. ¿Okay? Es la relación entre un símbolo y la idea que representa o que trata de representar. Y aquí es donde todo se conecta con todo. Entonces Raymond Duval se hace ahora esta pregunta: ¿cómo aplico la semiótica a las matemáticas? Las matemáticas son símbolos, la semiótica es la forma de entender los símbolos. Entonces él se decía, pues, ¿cómo los conectamos? ¿Okay? Si las matemáticas son un concepto intangible, un constructo, y la semiótica pues estudia los signos que representan esos constructos, entonces las matemáticas, por ende, son un sistema semiótico, son un lenguaje, o mejor dicho, son un conjunto de varios lenguajes. Lenguajes, llámese el álgebra, lenguaje gráfico, el verbal, etcétera. Más adelante pues los vamos a desmenuzar un poquito más. Entonces, dentro de la teoría de Duval, la semiótica nos puede dar una posible respuesta sobre el por qué fallan los estudiantes. ¿Okay? Los estudiantes no fallan porque no sepan matemáticas. De hecho, todo el mundo sabe matemáticas en sí, consciente o inconscientemente. ¿Okay? Los estudiantes fallan porque no entienden la relación entre el signo y su significado en español. No saben, digamos, traducir lo que se les da. Y esto nos lleva directamente al problema fundamental de Duval que él identificó en el aprendizaje. Él dice que la confusión entre el objeto matemático y su representación es la principal problemática para entender las matemáticas en sí. Entonces, Duval enfatiza en que el problema más grande para aprender las matemáticas radica en la confusión entre el objeto matemático con su representación dada. Entonces, volvamos a recordar, un objeto matemático es solo una idea, ¿ok? No existe en sí. Vamos a pensar en una circunferencia en nuestra mente, ahí la tenemos ahora, ahí vive ya. Okay, esto es una idea, es un objeto matemático, no existe en el mundo físico, no podemos voltear a un lado y tomar una circunferencia y mostrarla, ¿verdad? Es imposible. Es algo que es intangible, no la podemos tocar. Entonces, teniendo esta idea de la circunferencia en nuestra mente, nos preguntamos ahora cómo la podemos dar a conocer. ¿Okay? Y aquí entra el término que se le llama representación. Representación es aquello que sí podemos ver. Es el lenguaje que nosotros usamos. Es atrapar esa idea que tenemos en nuestra mente y poder trabajar con ella. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tenemos dos representaciones del mismo objeto matemático. La circunferencia de este lado y de este otro lado tenemos su representación gráfica. Tenemos el dibujo del plano cartesiano, ¿ok? Y la otra es su representación algebraica, ¿ok? Entonces el estudiante observa el dibujo y ve la fórmula y él piensa pues que son cosas muy diferentes, ¿ok?
Y yo les apuesto a ustedes que el 99%, cuando dije piensa en una circunferencia, su mente lo relaciona o lo relacionó con el dibujo en sí. No es muy difícil que cuando tú le dices a alguien piensa en una circunferencia, lo relacione con la fórmula que está aquí. ¿Ok? De aquí nace un término medio confuso que trata de explicar a continuación, que se llama paradoja cognitiva. Primero vamos a empezar a definir lo que es paradoja. Entonces, según la RAE, es un hecho o expresión aparentemente contrarios a la lógica. Y el término cognitiva significa perteneciente o relativo al conocimiento. Entonces, si las unimos, yo la defino como un choque entre lo que sabes y lo que tiene sentido. Por ejemplo, esta imagen que vemos aquí. Tú sabes que es imposible que los círculos se hagan grandes o pequeños. Están girando, obviamente. Pero tu mente te dice todo lo contrario. ¿Ok? Entre más ves la imagen, te vas dando cuenta de que el objeto se hace grande, se hace pequeño. Evidentemente es imposible esto. ¿Ok? Entonces, esto es la idea de paradoja cognitiva. Es un choque entre lo que tú sabes contra lo que tiene sentido. Duval menciona que no podemos aprender el objeto matemático sino es a través de una representación, pero tendemos a confundir la representación con el objeto matemático. ¿Recuerdan la pregunta que se hace Duval en las diapositivas anteriores sobre cómo aplicar la semiótica a las matemáticas? Pues él a ese conjunto de lenguajes que mencionábamos les da un nombre técnico y los nombra como registros. ¿Ok? Un registro no es otra forma que representar esos lenguajes en símbolos. Es el idioma que usamos nosotros para comunicar lo que es un objeto matemático. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de lo que son registros aplicados pues a un problema pequeño, que nada más vamos a tocarlo así general. Ese problema que tenemos aquí, lo que quiero yo transmitirles es que se puede hacer por diferentes formas, por diversos métodos para llegar a la misma solución. Ok, aquí tenemos lo verbal, lo que el docente les da a los estudiantes, y los estudiantes lo pueden resolver pues por diferentes, digamos, métodos. El aritmético, el algebraico, el tabular y el gráfico. ¿Ok? Lo que Duval quería, o de lo que trata su estudio, es que el estudiante sea capaz de pasar de un tratamiento a una conversión. ¿Ok? Vamos a definir, antes de pasar al caso de estudio, pues lo que es un tratamiento y una conversión para entenderlos un poquito más. ¿Ok? Un tratamiento es una transformación que ocurre dentro de un mismo registro. En otras palabras, es hacer cuentas, es hacer cálculos dentro de una expresión, digamos. ¿Ok? Es la parte mecánica. Volviendo al ejemplo que vimos, donde ya tenemos la fórmula algebraica de 2x menos 3 y nosotros sustituimos la x por el número 4, que es la cantidad de dulces a vender del ejercicio. Entonces ya podemos decir que lo que hicimos ahí es un tratamiento algebraico. ¿Okay? Ya podemos multiplicar el 2 por el 4 y lo que nos dé menos 3. ¿Okay? Ya nos da el valor de 5. Entonces este proceso que hicimos se le conoce como tratamiento. ¿Okay? La enseñanza tradicionalista se enfoca casi al 100% en esto, en que el estudiante sepa hacer las cuentas, sepa hacer los cálculos, en que siga las reglas básicas de las operaciones, en que dé una respuesta correcta y que acredite algo, un examen, por ejemplo. ¿Okay? Pero aquí está la clave del aprendizaje real en las matemáticas, que están en las conversiones. ¿Okay? La conversión es una transformación entre dos registros diferentes. Es traducir la idea de un lenguaje a otro. ¿Okay? Es pasar del problema verbal
que dice vendo dulces a 2 pesos y gasto 3 de inversión, a una fórmula algebraica ahora. Entonces eso es una conversión. Pasar de esa expresión algebraica que tenemos ahora a una función, y esa función representarla como una tabla de valores, ¿okay? Es una representación tabular. Entonces eso también es una conversión. Y ahora pasar de esa transformación tabular a un registro gráfico, o sea, hacer el dibujito, eso también es una conversión, ¿ok? Duval afirma que el verdadero aprendizaje de un estudiante de matemáticas ocurren cuando es capaz de hacer conversiones, cuando es capaz de brincarse o de transitar fluidamente entre diferentes registros, ¿ok? Aquí hay que tener algo muy claro, muy importante, y que es pues, algo alarmante, la verdad. Desde la perspectiva de Duval, un estudiante que solo sabe hacer cuentas, que solo sabe hacer cálculos, o sea, tratamientos, pero que no sabe traducir esas ideas que se les da, Duval dice que no ha comprendido verdaderamente las matemáticas en sí. ¿Okay? Para que la conversión se haga de manera eficiente, debe existir una coordinación entre registros. Esto no es más que la habilidad de un estudiante, como ya vimos, de moverse espontáneamente entre diversos registros y usar el más adecuado de acuerdo al contexto. Por ejemplo, supongamos que yo verbalmente le pido a un estudiante, en tu libreta representa un medio. ¿Okay? Aquí el estudiante debe ser capaz de representar este objeto matemático en diversos tipos de representación, de forma escrita como tal, un medio, en fracción, en decimal, en porcentaje, inclusive de manera gráfica, de forma algebraica, etc. Y dependiendo del contexto en el que yo les pida que utilicen ese un medio, pues el estudiante debe ser capaz de llevarlo para aplicarlo pues a ese contexto, ¿verdad? Esto básicamente es la coordinación entre registros. Ya por último, para cerrar con la teoría de Duval, hay muchas cosas importantes, pero vámonos un poquito rápidos. Estas dos palabras, noesis y semiosis, no son más que nombrar a la forma en la que comprendemos algo y lo guardamos en nuestra memoria, y que difícilmente pues se nos va a olvidar. Por un lado está la semiosis. La semiosis es un proceso de usar y entender signos, ¿ok? Como ya lo vimos en ejemplos anteriores, el uso del semáforo, alguien lo pensó para representar pues la acción de detenerse, la acción de precaución o la acción de siga, continúe. Bueno, una vez que ya aprendimos nosotros, identificamos que la luz roja de un semáforo es detente, que la luz verde es continúa y que la luz anaranjada pues es precaución. A ese nuevo conocimiento de precaución, de lo que adquirimos, a eso se le conoce como noesis, ¿ok? Y esta noesis que está dentro de nuestra mente pues es muy difícil de que se nos olvide. La noesis se define como la acción de pensar o la aprehensión conceptual de un objeto. Aquí tenemos este otro ejemplo, en donde se nos muestra la representación pictográfica y algebraica, y que nosotros ya con la experiencia y con lo visto pues anteriormente en la presentación, ya sabemos que esto representa una circunferencia, ¿ok? Esto en sí, así rápido, explicado rápidamente, pues es la noesis y la semiosis, ¿verdad? Igual si quieren profundizar mucho más en este tema, yo les recomiendo que lean los trabajos de Sanders Peirce, ya que a él se le considera como el padre de la semiótica moderna, y pues es interesante lo que él expone, ¿verdad? Recuerden muy bien que estos dos términos, semiosis y noesis, están relacionados entre sí. Duval expone que no puede existir la noesis si no existe la semiosis. ¿Okay?
Ahora sí, ya teniendo un contexto general de la teoría que quise exponer antes de empezar con el caso, bueno, yo realicé un estudio, quise probar esta teoría en una materia en especial y lo hice pues en la Universidad de CNSI, pues con la finalidad de observar más que nada el comportamiento de los estudiantes. Mi objetivo fue el de analizar las dificultades y estrategias en la resolución de ejercicios que utilizan los estudiantes para hacer un ejercicio para resolverlo. ¿Okay? Mi estudio lo definí de caso múltiple, ya que pues analicé a cada estudiante de manera individual para ver los patrones que se repetían. También fue un estudio mixto, cualitativo y cuantitativo. Fue cuantitativo porque pues medí aciertos y errores que hubo, y fue cualitativo porque se hizo así para entender en qué se equivocaban, o sea, es decir, qué proceso mental estaban siguiendo los estudiantes. La muestra que tomé fue de 26 estudiantes conformadas por o de la licenciatura y de ingeniería, que se encontraban en la etapa de proyectos extraordinarios. Esto nos dio una muestra de estudiantes que quizá pues, ya contaban con dificultades previas. Y mi pregunta que da origen a este estudio es la siguiente, que dice qué patrones de coordinación y descoordinación de registros semióticos manifiestan los estudiantes de educación superior al momento de resolver un problema contextualizado y qué dificultades se presentan en cada tipo de conversión. Entonces en sí, pues quería saber si realmente lo sabían hacer, ¿okay? En qué fallaban en cuanto al tratamiento, en cuanto a la resolución del ejercicio y en observar los temas de la conversión, ¿verdad? Entonces, yo apliqué este ejercicio. Les expuse el siguiente ejercicio, vaya la redundancia, que extraje del libro Representaciones simbólicas y algorítmicas en nivel 2, que corresponde a la educación media superior, en la preparatoria, el cual dice así, aquí se los leo, que dice: una pared rectangular tiene un perímetro de 24 metros. El largo de la pared es el doble del ancho, ¿verdad? ¿Cuántos litros de pintura se necesitan para pintar la pared? Si se utiliza 1 litro de pintura por cada 5 metros cuadrados de pared. Entonces yo elegí este problema ya que combina varios conceptos, ¿ok? El estudiante debe de ser capaz de utilizar en este ejercicio tratamientos y conversiones. Es lo que yo espero que hagan, ¿verdad? Por eso lo elegí. ¿Qué se evalúa? Bueno, se espera, como ya lo dije previamente, que el estudiante haga la conversión del registro verbal al algebraico, perdón, en primera instancia, o al aritmético, como una alternativa. Se espera que realice tratamientos en las ecuaciones para encontrar los valores del largo y del alto, y posteriormente que utilice estos valores que ya encontró para calcular lo que viene siendo el área, que pues es indispensable para dar respuesta al ejercicio. Se espera también que logre hacer la conversión del registro verbal al gráfico como apoyo visual, que utilice el registro tabular para obtener los datos, para ordenarlos también, más que nada para mantener un orden, una limpieza. Aquí no se espera que utilicen en verdad tanto este registro tabular, pero pues también lo quise incluir, ¿verdad? Para ver qué pasaba. Y finalmente que sean capaces de interpretar el resultado en el contexto del ejercicio que se les dio. ¿Okay? Pues vamos a analizar las respuestas, los resultados, que fueron algo interesantes, la verdad. Y bueno, aquí vamos a observar esos resultados. Yo los dividí así según el análisis de cada dimensión. Y bueno, aquí podemos ver que la conversión del registro verbal al algebraico o aritmético solamente lo hicieron 17 estudiantes, que representa el 65.4%. ¿Okay?
Aquí los puntos clave que ellos hicieron es que identificaron muy bien las dos variables, que es el alto y el largo, que le asignaron símbolos apropiados a esos valores, que definieron sus significados y supieron traducir las dos condiciones dadas. Y aquí podemos ver pues un par de imágenes de 3 sujetos de prueba, donde podemos ver que definieron muy bien lo que son los valores, definieron perímetro, definieron largo, agruparon los datos en una tabla, describieron las cosas, ¿verdad? Esto es lo que hicieron muy bien. Los errores o dificultades se presentaron en 9 estudiantes en cuanto a la conversión del enunciado. ¿Okay? Ellos no lograron establecer medidas correctas. Plantearon de manera inversa las dimensiones del ejercicio dado, confundieron la traducción de la relación verbal, también omitieron las condiciones o colocaron datos dispersos en el ejercicio. Y otra cosa que me pareció curiosa, que no considero como un error o una dificultad, pero lo quise incluir aquí para ilustrarlo, es que utilizaron el espacio designado como parte del ejercicio de trabajo. Aquí podemos ver 3 ejemplos de los errores o dificultades que hicieron los estudiantes. Lo siguiente fueron los tratamientos algebraicos y aritméticos. Aquí pues la mayoría lo hizo muy bien, 18 estudiantes, el 69.2%. Aquí las cosas buenas es que lograron hacer la sustitución correcta de la relación L igual a 2A en la ecuación del perímetro dado. También comprendieron la propiedad distributiva, la multiplicación y la suma de términos semejantes. Aplicaron lo que viene siendo el PEMDAS en la resolución del proceso del ejercicio y simplificaron algunos pasos lógicos de manera pues mental, y eso lo consideré pues como un éxito. Sobre los errores, 8 estudiantes. Aquí lo que se vio, lo que se encontró es que en el proceso aritmético pues sí hubo dificultades, ¿okay? Hubo errores entre la conversión del registro verbal al registro algebraico, la confusión de las dimensiones, errores en la comprensión de las relaciones dadas y la ausencia de procedimientos algebraicos. Y aquí podemos ver pues los ejemplos de los estudiantes donde ellos plasmaron pues su ejercicio. Algunos pusieron las dimensiones incorrectamente y podemos ver, colocaron una respuesta de 6 litros que pues no tenía relación con el ejercicio, confunden la dimensión del perímetro, que es 24, con los lados del rectángulo y colocan 24 como 2 lados grandes y 12 como la mitad de 24 en sí. Entonces pues fueron errores interesantes que descubrí. Sobre la conversión del registro algebraico al gráfico, aquí empezamos a disminuir. Solamente 15 estudiantes, el 57.7%, logran hacer con éxito esta conversión. ¿Okay? Ellos, como podemos ver en las imágenes que vamos a proyectar, logran establecer dimensiones correctas o aproximadas. Obviamente es un dibujo, pues no van a ser un rectángulo como tal muy bien, ¿verdad? También representan en el plano cartesiano, en el primer cuadrante, pues lo que es su dibujo en sí, el dibujo del terreno dado. Logran la representación gráfica, etiquetan con dimensiones, lo hacen también muy bien, y representan de manera contextualizada en relación al ejercicio. Aquí podemos ver las imágenes, un sujeto inclusive hizo el dibujo de una pared, podemos ver allí en el fondo, coloca muy bien las dimensiones, establece el valor del perímetro. Otros más pues lo hacen como si fuera una representación gráfica en el plano cartesiano. Entonces pues fue muy bien hecho este punto. Sobre los errores o dificultades, se presentaron en 11 estudiantes, en 11 sujetos de prueba. Aquí las
cosas interesantes pues fue la omisión incompleta de la representación gráfica, que fue la más incurrente, o sea que de plano no incluyeron ningún dibujo en sí, solamente se limitaron a hacer el cálculo de la respuesta y ya. Otro error, dificultad, pues fueron la colocación de las proporciones incorrectas que ya hemos visto y que representaron gráficamente un rectángulo en sí. No pusieron ninguna dimensión, no etiquetaron nada, solamente plasmaron un rectángulo. Sobre la conversión del registro algebraico al tabular, aquí 5 estudiantes solamente utilizaron esta conversión. Fueron capaces de pasar el registro textual al algebraico. ¿Okay? Representa el 19.2%. Aquí pues utilizaron tablas como herramientas organizativas para comprender el ejercicio, desglosaron cada paso dado, incluyeron variables, símbolos, valores, sus unidades y sus significados. Estos son 2 ejemplos de estudiantes que a mi parecer lo hicieron muy bien. De hecho, un estudiante en la parte superior le coloca tabla como tal y ahí describe pues las unidades, lo que significan, sus símbolos, etc. El 80.8% de los estudiantes pues no hizo esta conversión. ¿Ok? Yo lo atribuyo a estos factores, que es la ausencia de una instrucción de manera explícita en el ejercicio. Cabe aclarar que en el ejercicio yo no coloqué en ningún momento que hicieran conversiones o que lo hicieran por tal método. Ellos fueron libres porque mi fin era observar qué es lo que utilizaban para hacer el ejercicio. ¿Ok? Entonces un factor que pudiera atribuirse a que no utilizan la conversión tabular es que no se les ponen las instrucciones explícitamente ahí de que haz una tabla de valores. ¿Okay? La segunda es la acción, de que puede ser redundante para ellos si ya definen textualmente de que la P es el perímetro y vale 24, la A es el área y su fórmula es tal. Entonces es redundante volver a poner esos datos que ya hicieron textual pues en una tabla. ¿Okay? Otro factor pues es la falta del hábito metodológico, por parte del estudiante. De plano dicen, pues yo no voy a poner tablas, yo lo voy a hacer así me lo enseñaron, así me lo sé, pues así lo hago. Y la última, que me parece la más lógica, la más obvia, pues es por la naturaleza del propio ejercicio. Este ejercicio en sí no es que requiera una conversión tabular, pero pues decidí también evaluar este punto para exponer mis resultados. Sobre la validación, la verificación de esos resultados. Aquí igualmente fue lo más bajo de este estudio. Solamente 5 estudiantes realizan con éxito este punto. ¿Okay? Lo más rescatable es que evidencian la comprobación de los valores y que brindan respuestas contextualizadas en relación al ejercicio dado. Aquí podemos ver pues varias imágenes en donde en sí solo un sujeto de estudio es el que realiza las comprobaciones de manera representativa pues en su trabajo, y los demás casos pues solamente dan una respuesta contextualizada en relación al ejercicio asignado. La mayoría de los estudiantes proporcionan únicamente un resultado numérico final sin confirmar previamente su validez. Por otra parte, la ausencia de interpretación contextual es un factor a considerar en este punto que yo llamé verificación de los resultados. Como puntos que quise plasmar es que algunos sujetos realizan el proceso pero no trasladan su significado. Entonces solo mecanizan el procedimiento, solo saben las fórmulas, calcularlas y llegar a la respuesta ya, pero pues no hay más allá. Otros sujetos presentan soluciones que están totalmente desconectadas con la naturaleza del ejercicio. Aquí podemos ver ejemplos. Uno textualmente me fue describiendo lo que estaba haciendo, pero pues al final solamente
pone ahí abajo el resultado de 6.4 y es todo. O sea, no da un contexto de la solución. Sí lo hace bien, obviamente, pero pues no hay una respuesta que digas si entendió que le estaban preguntando, ¿ok? La otra imagen que está ahí, pues podemos ver que pues de plano no hay un sustento detrás de sus cálculos que muestra este sujeto. Solamente igual coloca 6.4, pues está bien, pero pues no hay evidencia, no hay justificación, no hay procesos que digan entendió el ejercicio, lo comprendió muy bien. Como observaciones, pues la conversión verbal algebraica la podemos utilizar como punto de partida. ¿Okay? Esto lo puse porque de los 9 estudiantes que fallaron en esta conversión, de plano no lograron ningún éxito en otras dimensiones. ¿Okay? Hubo 2 excepciones, el sujeto A y el sujeto J, porque ellos no establecieron representaciones algebraicas ni aritméticas, sino que utilizaron su lógica. Ok, eso es muy bueno. No era parte de este estudio, pero pues lo quise incluir ahí porque me pareció interesante. Todos los demás que no utilizaron la conversión del registro textual al algebraico o al aritmético, pues de plano hicieron todo el ejercicio de manera incorrecta. Y otros casos, como los sujetos B, C, F y T, evidencia que esta conversión inicial constituye el fundamento necesario pues para todo proceso de resolución. Otra observación es que la competencia procedimental pues no garantiza la coordinación entre los registros. O sea, en español igual. Que sepas hacer algo no te garantiza de que utilices todo o que lo hagas bien o que sepas qué estás haciendo. ¿Ok? 18 estudiantes que realizaron exitosamente la conversión verbal algebraica o aritmética pues no garantizaron necesariamente el éxito en todas las demás dimensiones. Hubo sujetos que resolvieron correctamente el ejercicio de manera algebraica, pero pues omiten la representación gráfica y la tabular, que no se contó, pero igual omiten. Y por ejemplo, un estudiante pues puede dominar las manipulaciones algebraicas, pero también carece de esas habilidades para traducir esa información que él expresa pues con una representación visual, ¿ok? O sea que es muy limitado su forma en la que él hace los ejercicios en sí. Las estrategias de resolución híbridas fue uno de los patrones que yo detecté, donde algunos estudiantes muestran enfoques híbridos que combinan elementos algebraicos, aritméticos y la intuición. ¿Okay? Por ejemplo, el sujeto U, él intenta deducir las medidas mediante la prueba y el error. Entonces él lo que hace es una lista de este lado de que si el largo vale 1, pues el ancho vale 2. Que si el largo vale 2, el ancho vale 4. Por la condición dada de que el largo es el doble del alto. ¿Okay? Yo quiero pensar que lo pensó así él. Ok, esta forma pues sí le funciona al final, sí encontró los valores que sumaran 24, pero aquí su error fundamental es que luego invierte las variables. Entonces esta estrategia, pues aunque no es plenamente algebraica, pues sí demuestra el razonamiento lógico detrás de hacer las operaciones. ¿Okay? Hay la comprensión de las restricciones de un ejercicio que se les da. Otro caso es el sujeto S. Él utiliza la regla de 3 simple en lugar de una división directa para calcular los litros de pintura, pues mostrando alguna preferencia por el procedimiento aritmético que seguramente lo aprendió desde la educación básica. ¿Okay? Él se siente más seguro haciendo este tipo de operaciones pues que haciendo otras divisiones un poco más complejas, digamos. Es lo que yo detecté. Aunque pues al final también hizo ahí cálculos medios extraños y su solución pues le salió incorrectamente. Y el patrón más importante y más ausente que detecté pues es la verificación, que no la hace de plano. Solamente hubo un sujeto que hizo esto
y de ahí en fuera ningún otro estudiante realizó una verificación de sus resultados. ¿Okay? Hubo ejercicios que los hicieron muy bien, pero pues de plano omite la verificación. Entonces yo supuse que omiten esto pues porque lo ven innecesario. Para ellos es lógico y para ellos internamente hacen todo el proceso pues de manera correcta, hacen las cuentas, saben despejar variables, saben colocar los valores del perímetro del área, entonces da una respuesta razonable a lo que ellos consideran, y pues por eso, por este mismo caso, pues no hacen verificaciones, ¿verdad? Confían mucho en el procedimiento que realizan. Aquí podemos ver pues algunos ejemplos de lo que dije. Solamente el sujeto V pues hizo una verificación muy bien. Como estrategias, dos sujetos lo que hicieron fue contarme el ejercicio. Fue más textual su procedimiento, su proceso. Es de que de este paso hago esto, despejo la L para encontrar tal cosa. Entonces fueron cosas muy, muy textuales, ¿verdad? Ellos pues demostraron que la articulación verbal pues lo tienen muy arraigado en sí. O sea, ellos resuelven los ejercicios contándotelo. Y pues está bien, al final del día lo hicieron relativamente bien. Solamente pues fue algo interesante que quise mostrarles. Otra estrategia que observé es que los estudiantes, la mayoría de ellos, empezaron por definir sus variables desde el inicio del ejercicio. Les dieron un significado antes de proceder con los cálculos, con las ecuaciones. Pues establecen bases conceptuales claras, ¿verdad? Para después trabajar en la resolución del ejercicio. Este tipo de estrategia suele asociarse con el mayor éxito. O sea, si un estudiante primero plasma los datos, los extrae del ejercicio, generalmente tiene mucho éxito a la hora de resolver un ejercicio. Los errores puntuales detectados. Pues aquí tenemos un error que fue la confusión entre el perímetro y el área. ¿Okay? El sujeto G expresa el resultado de 144 metros cuadrados y confunde el perímetro con el área y evidencia pues incomprensión conceptual de las magnitudes dadas. Él toma el valor de 24 metros que se les da como valor del perímetro y él asume que ese valor es lo que le corresponde a un lado del rectángulo. Entonces el ejercicio dice que el largo es el doble del alto, pues él coloca 24 en la parte alta de su figura, y como es el doble largo, pues dice pues 24 por 2 me da 48 y pone las dimensiones de 24 por 48, y desde ahí pues lo hace totalmente mal. Otros más confundieron implícitamente la representación gráfica entre un rectángulo y un cuadrado. ¿Okay? Aunque dibujaron obviamente un rectángulo, las dimensiones, las etiquetas que colocaron pues corresponden a las de un cuadrado. En este caso, este ejemplo que tenemos aquí, el sujeto coloca como dimensiones pues 6 unidades, 6 metros en cada lado. Pues evidentemente él las extrae de su lógica de dividir el perímetro, que es 24, pues entre los 4 lados de la figura. Entonces 24 entre 4 me da 6, entonces 6 pues es el valor de todos los lados, que este es un error muy, muy típico que he observado yo en otros ejercicios y en otros casos que he puesto. Otros sujetos más, sus errores puntuales están en la notación y en la simbología. Aquí podemos ver una imagen del sujeto D que expresa pues 32 al cuadrado en lugar de 32 metros cuadrados. Utiliza el símbolo de por ciento en vez de la diagonal de la división. Otro sujeto H, pues él coloca la frase una L, un litro, por cada 5 al cuadrado. Evidentemente quizás tiene la idea
pero no la sabe transmitir en el ejercicio que se le propuso, ¿verdad? Entonces, pues, son errores que yo detecté. No sé si cuente como error o no, yo lo quise introducir aquí, pues es que la ausencia de la metacognición y la verificación, ¿ok? Los estudiantes en verdad no se preguntan si lo que hacen pues está bien. O sea, ellos calculan, hacen sus cuentas, pero internamente no se preguntan, oye, pues eso tiene sentido. No, no sabría el por qué, pues esto está más en cosas de la mente, ¿verdad? Aquí podemos ver ejemplos. El sujeto B, pues él no detecta que las medidas que coloca de 24 y alto suman en verdad 72 metros y no los 24 metros que se les da. Entonces este error que tiene aquí para encontrar el perímetro, pues se pudo haber evitado si el sujeto pues antes verifica el valor que le dio, pues con la lógica del ejercicio en sí. Y otro sujeto, el sujeto G, que hemos visto en varias diapositivas, pues él también hace operaciones que le dan un valor muy grande, la verdad, en comparación con el perímetro dado. Si el perímetro mide 24, pues siendo sinceros, es muy improbable que el área de la figura mida 144 metros cuadrados. Entonces, pues no se detiene a verificar lo que hace y por ende, pues el ejercicio lo hace incorrectamente. Y aquí tenemos el resumen, pues los hallazgos, los resultados que encontré. Y aquí podemos ver que pues el estudiante sí sabe hacer los tratamientos, sí sabe calcular las cosas. Fue la mayor tasa de éxito, fue un 69.2%. ¿Ok? Pero el verdadero problema consiste en que no interpretan esos resultados que hacen. Solamente 5 estudiantes supieron interpretar lo que hicieron a lo largo del ejercicio. ¿Okay? Entonces hay que, en este ejercicio dado y en otros más, lo que he visto, lo que he observado en artículos que he revisado es que este patrón se repite mucho, en que el estudiante sabe hacer los cálculos, sabe representar, sabe hacer los dibujitos, hacer las gráficas, pero en lo que falla mucho es en la verificación de los resultados. O sea, no verifica de plano que lo que hizo pues esté bien o que esté mal, ¿verdad? Entonces aquí, como algo así grande, conclusión, pues les puse que obviamente los estudiantes sí saben ejecutar algoritmos, o sea, sí saben hacer tratamientos, sí saben hacer las operaciones algebraicas o aritméticas, pero ellos no saben interpretar esos resultados que se les da. En el caso del ejercicio, ellos saben calcular todo, al final les da 6.4, pero 6.4 ¿qué cosa? Manzanas, peras, no hay contexto, ¿verdad? Entonces, ellos saben hacer cuentas, pero no saben qué significan esas cuentas. Como conclusiones y recomendaciones que yo les doy, pues es que primero, en parte sí se confirma la teoría de Duval. Entonces, la gran dificultad en las matemáticas con relación al ejercicio que vimos, pues no reside en el cálculo, o sea, el tratamiento, reside en la traducción, en la conversión entre lenguajes, es donde reside pues ese problema que observé también. Que existe una desconexión entre el procedimiento y entre el concepto, más que nada. Como segundo punto, pues nos dimos cuenta de que los estudiantes, y seamos honestos, a veces nosotros como docentes también, vemos o tratamos al registro algebraico, a su tratamiento, pues como las matemáticas en sí. ¿Ok? Y solemos ver a los registros gráficos, a las tablas, a los dibujitos, pues como simple ayuda, la verdad, como cosas opcionales, que si el estudiante lo quiere hacer, pues que lo haga, y si no lo quiere hacer, pues ni modo, con que me dé una respuesta y ya. ¿Ok? Cuando en realidad, pues es que estos
representaciones son de igual de importante, pues para entender las matemáticas en sí. Mis recomendaciones, lo que yo recomiendo personalmente, es que nosotros como docentes debamos de forzar las conversiones en nuestras actividades, ¿okay? En los exámenes que pidamos. No solo que nos den un resultado numérico o algebraico, sino pedirles explícitamente, de hecho, que este problema lo representen diversos tipos de lenguajes, ¿ok? Por ejemplo, darles un ejercicio textual y decirles, me lo resuelves algebraicamente, después crea una tabla de valores en relación a la fórmula algebraica que encontraste y luego represéntamelo en una gráfica, ¿ok? Y dame las soluciones de manera gráfica para corroborar que en verdad aprende y domina ese concepto, pues, de las matemáticas en sí, ¿ok? No solo esperar un resultado, no solo esperar un número, no solo esperar una fórmula o algo así directo, sino en verdad ver todo el proceso que él hace internamente en su mente para expresar las soluciones. Otra recomendación es evaluar la interpretación. Como tal, no solo colocar como un checklist de que si el alumno llega a la solución o no, pues es palomita o es tache, ¿ok? Tratar de pedir más bien, que brinde respuestas contextualizadas, ¿ok? Como en el caso anterior, una respuesta contextualizada pues sería: se necesitan 6.4 litros de pintura para poder cubrir la totalidad de la pared, ¿ok? Y no solamente que pongan 6.4 y ya, ¿ok? Si el estudiante no puede escribir al menos en una frase pequeña o expresarla, entonces ahí nos podemos dar cuenta nosotros como docentes de que no entendió muy bien el ejercicio, ¿ok? Y si no entiende el ejercicio, vienen los problemas que mencionamos anteriormente, que se queda con dudas, que viene la ansiedad, después vienen esas ganas que ya no tiene, después vienen las reprobaciones y al final lo que logramos en sí es que abandonen sus estudios y que se queden con esa idea de que las matemáticas pues son complejas, son difíciles, ¿ok? Y finalmente nosotros como docentes también debemos de enseñar la verificación y el proceso metacognitivo del individuo, del estudiante, como un paso obligatorio, ¿ok? Debemos de acostumbrar al estudiante a que antes de entregarnos algo se haga una pregunta muy básica, así de que si mi respuesta en verdad tiene sentido en relación a lo que me están pidiendo el ejercicio. Básicamente, pues esas son mis recomendaciones. Y bueno, pues para cerrar esta plática, pues al final, si logramos que nuestros estudiantes superen la etapa de que solo sean expertos en procedimientos, que sigan las reglas y los métodos de memoria o escritos, y que den ese salto mejor de que sean traductores de conceptos, ahí es donde hemos logrado de que en verdad haya un aprendizaje pues en las matemáticas en sí, ¿ok? Que los estudiantes sean capaces de comunicarnos de distintas maneras sus soluciones que encuentren. No solamente cerrarnos a un solo proceso, a un solo método, sino que nos den, con apoyo de esta teoría de Duval, pues ya podemos ver, ya podemos concluir que un ejercicio al menos se puede resolver de 5 formas diferentes, ¿ok? Entonces, si atacamos estas dificultades de raíz, pues habremos conquistado la parte más compleja de la enseñanza de las matemáticas, ¿ok? Y pues espero que pues esta plática les haya sido de mucha ayuda y que hayan aprendido otra forma de enseñar esta materia que es pues compleja también. Y pues les agradezco mucho. Muchas gracias por su atención y por su tiempo. Nos vemos.